Continuemos hablando sobre las sectas. Y estábamos hablando del mormonismo. Hablemos de las dos ramas del mormonismo. A la muerte de Joseph Smith, hijo, el profeta, los mormones se escindieron en numerosos grupos. Brigham Young consiguió amalgamar a la mayoría bajo su liderazgo, con la excepción de unos pocos que, con el nombre de Iglesia Reorganizada de los Santos del Último Día, o josefistas, se estableció en Missouri, prefiriendo el caudillaje de un hijo de Joseph Smith. Los reorganizados comprendieron la necesidad de refrenar sus impulsos carnales a causa del ambiente cristiano que los rodeaba en los estados del este, que les obligaba a repudiar la poligamia totalmente. Desde entonces han hecho denotados esfuerzos por echar la culpa de esta práctica a sus hermanos que bajo el mando de Young emigraron a Utah. En aquel entonces, Utah era un territorio mexicano deshabitado, donde el sistema mormón podía ser practicado a plena voluntad. Pero contra la evidencia no se puede luchar, y los hechos demuestran hasta la saciedad que la poligamia es uno de los principios básicos de la secta desde su origen. No solo, y sin duda alguna, escribió Smith la Revelation of Celestial Mariach, sino que de los seguidores de Joseph, 20.000 corrieron tras el polígamo Jack, y escasamente 1 millar se decidió por el grupo josefista. En efecto, la poligamia era enseñada y practicada por los primeros 12 apóstoles mormones y por lo menos por 6 de las facciones en que se escindió la iglesia a la muerte de Smith. Es más, conspicuos personajes de los primitivos josefistas han admitido el origen josefita de la doctrina, por lo que las negativas mantenidas por sus descendientes espirituales posteriores no resisten el más ligero análisis de la cuestión. Del mismo modo, no se definen ni precisan al adjudicar la responsabilidad de la poligamia y fijar la fecha en que fue introducida en la Iglesia. Frank Brody le cuenta al propio Joseph Smith hasta 48 esposas. ¡Wow! Como hemos visto, pues, existen ciertas diferencias entre las enseñanzas de los brihamitas y la de los josefitas, pero todas se centran alrededor de la sucesión profética y la poligamia. Nombrémoslas. 1. Los josefitas pretenden que el presidente de la iglesia debe ser de la simiente de Joseph Smith. Charles R. Scott ha observado agudamente que si partieran las diferencias, con toda seguridad acertarían, porque tal como están las cosas, los josefitas tienen el presidente y los brihamitas la iglesia. Otro converso de la iglesia reorganizada, sin embargo, rechazó con buena base que fuese sugerencia de Joseph Smith el que su hijo debiera sucederle, pues es un hecho incuestionable que los josefitas estuvieron sin presidente desde 1852, fecha de su reorganización, hasta 1860, año en que el hijo de Joseph se unió a sus filas, donde pues estaba la iglesia de 1844 a 1860, si los josefitas tienen razón. Segundo punto, los josefitas rechazan la poligamia, pero esto es tan ilógico por su parte como lo es el que los de Utah rechacen la traducción inspirada de la Biblia de los josefitas aceptan. Y tercer punto, los josefitas rechazan in toto la doctrina del Adán Dios, de los brihamitas, pero en cambio creen en multitud de dioses y dioses de carne y hueso, al igual que hace el grupo de Utah. Hablemos de estructura doctrinal del mormonismo. Así pues, las diferencias son pocas y con la excepción del rechazamiento de los josefitas, hacen de la poligamia insignificantes. Tanto un grupo como otro tienen para la gente documentos delusorios con los que se pretende mostrar poco menos que un cuerpo de doctrina, pero en realidad solo sirven para camuflar cuáles son sus verdaderas creencias. Por boca de un investigador del mormonismo podemos decir: todos los mormones sostienen en común estas verdades fundamentales. Que Smith es un profeta, que por medio de él entonces y por medio de otros ahora reciben continua revelación, que el libro del Mormón y la doctrina y los pactos son verdaderas revelaciones, que todos aceptan la perla del gran precio, según la tradujo Smith, muchas de cuyas partes pertenecen a la traducción inspirada que él mismo hizo, que son de esperar más revelaciones, por lo menos de igual valor que las de la Biblia, el sacerdocio de Melquisedec y Aarón, la práctica del diezmo, Dios
encarnado, bien que esta definición abarca múltiples dioses, aspecto que los josefitas son muy dados a admitir. La verdad de Cristo y el Espíritu Santo, aunque no como la Biblia los presenta. El pecado como algo inevitable en el hombre. El infierno como agencia salvadora. La salvación por las obras y no por la fe en Jesucristo. El bautismo por inmersión como esencial para la salvación. La preexistencia de todos los hombres, la apostasía de la Iglesia cristiana. La autoridad y la organización de la Iglesia, aunque a su estilo. El castigo después de la muerte, en proporción temporal e intensiva con los pecados cometidos. El premilenarismo, la imperfección e insuficiencia de la Biblia, que ya ha sido sobrepasada por las revelaciones mormónicas. El presidente del mormonismo, que es el único oráculo de Dios. No podría darse una lista de rarezas mejor que esta, aunque en modo alguno puede decirse que esté completa. A este respecto nos recuerda el reverendo Van Dalen que el sistema mormón contiene elementos reminiscentes de tan contradictorias fuentes como el cristianismo, judaísmo, mahometismo, fetichismo, comunismo, maniqueísmo, campbellismo y otros ismos. Para discutir y esbozar siquiera todos estos errores, uno por uno, añade Van Dert, sería necesario escribir un voluminoso libro dedicado exclusivamente al mormonismo, y en él se discutirían todas las sectas religiosas de todos los tiempos. Es casi imposible, por no decir del todo, dar una opinión concisa de sus múltiples elementos heterogéneos. Sus primeros partidarios eran cualquier cosa menos teólogos. La Iglesia, reorganizada en noviembre de 1951, promovió una campaña para recaudar $500,000 que faltaban para la terminación de su templo, cuyas obras comenzaron en 1926. La colocación de su cúpula de cobre se terminó en el verano de 1951. El auditorio principal tiene capacidad para 6.700 personas sentadas y es capaz para otros 3.000 asientos más. Agüita. Hablemos de la doctrina de la poligamia y su desarrollo. Es bien sabido que muchas religiones paganas han llegado a lo que Pablo describe en Romanos 1 como el futuro lógico del paganismo, a saber, la deificación de la vida sexual. Así, muchos en la antigüedad deificaban al buey como emblema de la fertilidad. Los griegos, que eran personas más refinadas, tenían sus templos dedicados a la pederastia. El hinduismo de hoy día tiene sus templos circulantes montados en vehículos adornados con groseras figuras sensuales y con su dotación de bailarinas, prostitutas profesionales de la India, que se dice que son las esposas de los dioses en cuyos templos viven. Enumeremos varios puntos. En lo que respecta al mormonismo, la poligamia no fue un fruto tardío, sino una de las primeras ideas que concibió el lujurioso cerebro de Joseph Smith, cuando éste se percató de que muchas personas podían ser convencidas de que él era un profeta. Pero la doctrina solo fue comunicada al principio a unos cuantos elegidos del círculo íntimo. El medio ambiente, en Nueva York, Ohio, Missouri, Illinois, era demasiado antagónico a dicha práctica. Y hasta casi el final de la carrera de Joseph Smith, abril 1830, junio 1844, fue considerada como manjar sólido que no había que poner en boca de los gentiles, quienes solo eran capaces de recibir los primeros rudimentos. La primera proclamación pública de la poligamia tuvo lugar en Utah, en 1852, donde pronto se convirtió en el hobby de casi todo el mundo. Y no fue sino hasta después de una inacabable batalla legal que la práctica de la poligamia se abandonó oficialmente. Aún así, después de que el presidente Wilford Woodruff publicara su manifiesto contra ella a causa de la firme oposición gubernamental en el 1889, se continuaba practicando en secreto. En la actualidad es posible que no se practique mucho y que la mayoría de los jóvenes mormones no hagan caso de ella. También es cierto que los misioneros mormones, cuando se ven presionados por una pregunta embarazosa, suelen responder que creen en ella, pero que no la practican. Y si la creencia mormona de que un sacerdocio polígamo ha de regir la tierra es correcta, es justo creer que el viejo mormón danés tenía razón al decir que las firmes protestas que contra la poligamia se hacen desde el tabernáculo de Salt Lake City son simplemente para embromar a los gentiles. Todavía hoy los jóvenes mormones dedican 1 o 2 años de su mejor juventud para ir como misioneros entre los gentiles a anunciar las viejas doctrinas mormonas con el solo apoyo y sostén de sus propios familiares.
No obstante, las conferencias que suelen dar tratan más bien de problemas puramente éticos. Así, por ejemplo, un informe procedente de Salt Lake City, de fecha 7 de octubre de 1946, dice: desde el comentario sobre las relaciones trabajo-capital de las discusiones sobre la paz mundial, la conferencia semestral de los santos del último día, Iglesia Mormona, fue una valiosa aportación en pro de la solución de los problemas temporales. Acuden ahora a nuestra memoria las palabras que en 1926 pronunciara el doctor James Shouse. Creo, dijo, que si se deshicieran de sus profetas y de su Biblia, bien podrían ser admitidos en cualquier iglesia. Esto desde luego no lo harán, pero es cierto que su énfasis mayor lo ponen ahora en principios generales humanísticos, como ocurre con todas las iglesias modernistas. A principios de 1944, sin embargo, un escándalo mormón llenó las columnas de nuestros periódicos durante varios días. Operando simultáneamente en Idaho, Utah y Arizona, agentes federales y del Estado arrestaron a 46 miembros de la secta fundamentalista. Los cargos contra ellos eran muy graves: violaciones del Acta de Mann y de la ley Lynchburg contra el secuestro, distribución postal de la literatura obscena, conspiración, cohabitación ilegal. 9 jóvenes mormonas aceptaron alegremente los cargos de poligamia y vieron sus figuras publicadas en el Newsweek, 20 de marzo de 1944. Como resultado de las acusaciones se iniciaron varios autos de procesamiento. Se descubrió que la revista Truck, de la que era editor el septagenario dirigente de la secta, estaba dedicada principalmente a la propaganda de la poligamia. Los mormones de la Iglesia Ortodoxa alabaron la actuación de los agentes de la ley, pero no estaban muy convencidos de que la tajante medida fuera eficaz por completo. Por supuesto, tenemos fe en lo que estamos haciendo, dijo la señora Rhea Coote en una entrevista concedida al Telegram de Salt Lake City. Esto es algo de mucho más valor y más grande que la persona misma, porque inevitablemente su alcance y profundidad es mayor que el de las leyes humanas por las que se rige el mundo, y tiempo vendrá en que se convierta en elemento imprescindible y fundamental en la vida de todo hombre de bien. ¿Por qué es la práctica de la poligamia difícil de borrar? Un ministro bautista, a quien el autor de esta obra dio una copia de su opúsculo The Guise of the Church, dijo: verdaderamente yo sentía interés por su trabajo acerca del mormonismo porque he sido ministro durante varios años en Salt Lake City y he tenido contactos frecuentes con mormones. Sus opiniones son totalmente correctas. El mormonismo es una religión carnal y los fundamentalistas, de quienes tanto leemos de un tiempo a esta parte, han bebido en las fuentes del mormonismo oficial. Lo que ocurre es que cuando la cosa se hizo pública, estos repudiaron a aquellos para salvar su propia faz. La teoría mormona sobre la poligamia es posible que sea posterior a su práctica, pero lo que no cabe duda es que forma parte integral de su doctrina. Eder William Clayton, confidente íntimo que fue del profeta, explicó en su testimonio con las siguientes palabras lo que respecto a la poligamia aprendió de Joseph Smith. De él he aprendido que la doctrina acerca del matrimonio celestial y plural es la más sagrada e importante que jamás se le haya revelado al hombre, y que sin la obediencia a tal principio nadie podrá alcanzar la plenitud de la exaltación en la gloria celestial. Esto no significa que Joe Smith deseara o permitiera que la gente viviera en promiscuidad, sin el debido respeto o consideración a los deseos del profeta. Con fecha 5 de octubre de 1843, leemos en su diario: he dado instrucciones para aprobar a aquellas personas que predican, enseñan o practican la doctrina de la pluralidad de esposas, porque, conforme a la ley, en estos últimos días yo poseo las llaves de este poder, pues solo a una persona y solo a una le es conferido este poder sobre la tierra. Y yo siempre he dicho que nadie debe tener más de una esposa al mismo tiempo, a menos que el Señor le instruya de otro modo. Esta declaración está en completa armonía con lo que el precavido lenguaje con que ya en el año 1830 el Libro del Mormón trataba el tema de la poligamia. Después de la declaración que introduce el usual hasta aquí, por el que se distingue el libro, de que David y Salomón en verdad tenían varias mujeres y concubinas, cosa abominable delante de mí, dice el Señor, sigue la amonestación a no hacer como ellos, sino a guardar mis mandamientos. Pero este pasaje es seguido por palabras que dejan una vía de escape. Porque si yo quiero, dice el Señor, de los ejércitos levantar simiente para mí,
lo ordenaré a mi pueblo. En caso contrario, oirán hablar contra estas cosas. Los josefitas, en vez de leer, en caso contrario, leen en otras palabras, lo que presenta no pocas dificultades exegénicas. El sentido evidente de las cláusulas está en pleno acuerdo con el pasaje que hemos leído en el diario de Smith. El Doctrine and Covenants, que fue escrito más tarde por Smith, cuando la oposición hacia la doctrina había disminuido suficientemente entre los santos, contiene una revelación sobre la eternidad del pacto matrimonial que incluye la pluralidad de esposas. Recibida por medio de Joseph, el vidente, en Nauvoo, Hancock County, Illinois, 12 de julio de 1843. En esta obra se dice que el que David y Salomón tuvieran varias mujeres fue un mandato del Señor. También se puede leer en ella el sorprendente párrafo que sigue. Asimismo, según es propio de la ley sacerdotal, si alguien desposa a una virgen y desea desposar a otra, y la primera da su consentimiento, y si se desposa con la segunda, y ambas son vírgenes, y no están comprometidas con ningún hombre, el que tal hace está justificado, porque no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él, y solo a él. Y si son 10 vírgenes las que le han sido dadas por esta ley, no puede cometer tampoco adulterio, porque le pertenecen y le han sido dadas. Por tanto, está justificado. Estas referencias, aun cuando la última haya sido quitada de la Doctrine and Covenants por las josefistas, prueban que la verdadera doctrina mormona sobre el particular se enseña en Utah y corroboran la evidencia de que el Revelation on Celestial Marriage proviene de Joseph.